El día de hoy nos corresponde hablar sobre la educación basada en competencias, el qué, por qué y para qué. Mi nombre es Juana Imelda Domínguez Martínez, soy estudiante de la maestría en educación de la Universidad IESPRO y vamos a hablar acerca de lo que son las competencias en la educación. El mundo globalizado de hoy en día, del contexto que tenemos actualmente y la sociedad del conocimiento inherente a él, a lo que hoy debemos de estar llevando, nos exige como nunca antes la adquisición de un conjunto amplio de saberes y destrezas que son imprescindibles para poder vivir dentro de nuestra nueva sociedad, sobre todo hoy en día que vamos a tener una nueva normalidad, sobre todo hoy en día que vamos a estar trabajando muchas de las veces desde casa y tenemos que adquirir muchísimas más competencias, habilidades y destrezas propias de esta nueva situación que vamos a estar viviendo. Nos exige el mundo, la sociedad en la que nos desarrollamos, la adquisición de un conjunto muy amplio de saberes y destrezas, porque tenemos que actualizarnos y responder al hecho de que los mercados de trabajo serán más cambiantes, flexibles e impredecibles. Como vemos hoy en día, todos los chicos jóvenes que son youtubers, que son movimientos de cambio para todos los seres humanos, para toda la sociedad de distintos contextos. ¿Qué es la educación basada en competencias? ¿Qué es una competencia? Es una respuesta a la necesidad de que el sistema educativo sea relevante y pertinente. Es una modalidad que tiene amplias aplicaciones en la educación formal. Comenzó con la educación tecnológica y la media superior, lo que es el bachillerato. Ahora hay experiencias en la educación preescolar, primaria y secundaria. Están empezando apenas, así como en varias carreras universitarias. Yo creo que las universidades lo están enfocando mucho más todavía que lo que es el nivel básico. También se ha aplicado en la educación no formal, como son los programas de capacitación en y para el trabajo, sobre todo en esto porque la industria, la empresa necesita que sus trabajadores sean competentes. Entonces es muy importante que los programas de capacitación en y para el trabajo estén basados en esto. La implantación de la EBC en México ha adoptado variadas formas y enfoques. Han surgido muchísimas experiencias sobre el hacer, el saber y el ser, pero aún está lejos de ser conocida. Realmente y muchas veces se tienen solo nociones, prejuicios o interpretaciones deficientes. No logramos entender qué es una competencia, para qué nos sirve y por qué nos sirve. No estamos conscientes de que realmente llevamos a cabo inherentemente, ya es parte de nosotros una competencia como el saber comer y el saber respirar, que es básico para nosotros. A veces no nos damos cuenta que algunos somos más competentes que otros en hacer esto tan simple y tan sencillo. No sabemos distinguir cuando hacemos bien una competencia y cuando no la sabemos hacer. Ya nos vamos a enfocar en lo que es la cuestión educativa. ¿Qué es una competencia? Son las habilidades, las capacidades y conocimientos que una persona tiene para cumplir eficientemente determinada tarea. Por ejemplo, un trabajador social, que es mi profesión y que es donde yo imparto la cátedra en un CEBETIS, aquí en el estado de Tamaulipas. Si hablamos de una habilidad, capacidad y conocimientos
para hacer eficientemente alguna tarea específica. Por ejemplo, una de, de las técnicas que aplica un trabajador social es la observación, pero no la observación simple que hacemos todos los seres humanos, que lo traemos ya pegado a nosotros, sino esa observación con técnica, con desarrollo, con un proceso específico, con documentos que comprueben lo que estamos haciendo, y definitivamente ahí es donde demostramos si soy capaz, si soy competente para desarrollar esa técnica prioritaria del trabajo social, que es la primera. Nos dice también Lavalle Guzmán en nuestra lectura de las competencias, la educación basada en competencias, que las competencias son características que capacitan a alguien en un determinado campo. No solamente incluyen aptitudes teóricas, sino también definen el pensamiento, el carácter, los valores y el buen manejo de las situaciones problemáticas. Son características propias de un ser humano. Yo puedo tener y desarrollar una competencia perfectamente bien a mi manera, en mi proceso. Tengo que saber movilizar mi conocimiento, integrar mi conocimiento y transferirlo hacia la actividad que estoy haciendo y hacerlo bien. Debo de poseer los recursos necesarios, los conocimientos, haber desarrollado habilidades y actitudes para poder llevar a cabo esa actividad. Y todo esto para resolver problemas en mi contexto, dentro de donde yo estoy viendo la problemática y solucionándola. Mi contexto laboral, particular, específico, cumpliendo los estándares o los criterios de calidad. Por ejemplo, nosotros tenemos que aprender a manejar y a utilizar las competencias docentes para poder hacer una planeación precisa que nos permita poder proporcionarle al estudiante la herramienta que necesita para adquirir el conocimiento que nosotros estamos esperando o que ellos necesitan adquirir para poder llevar a cabo cada una de sus competencias. Es una competencia el saber desarrollar las estrategias necesarias con las actividades precisas que le permitan al estudiante la práctica de ese conocimiento y así, mediante ese constante hacer, adquirir una competencia. Nos dice que se combinan las destrezas y la capacidad de desempeñar una función de forma efectiva y transversal en el tiempo, generalmente definidas en el ámbito profesional o de producción. Quiere decir que puedo hacer que mi conocimiento anterior se embone con el que estoy adquiriendo en este momento, y entonces con el conocimiento del semestre pasado o del año pasado, el estudiante, al adquirir el conocimiento nuevo hoy, lo enroca y puede hacer un mejor trabajo. El por qué y para qué de la educación basada en competencias. La competencia tiene dos características esenciales. Está centrada en desempeños y resalta las situaciones o contextos donde dicho desempeño es relevante o útil. Donde nos dice que el desempeño es la expresión concreta de las actitudes de un individuo cuando lleva a cabo una actividad. Al llevar a cabo esta ejecución, no está realizada nada más en cualquier parte, sino en un contexto específico. Si yo voy a... El trabajo social se divide en tres áreas específicas, así definitivas, que es el área individual, que es el trabajo social individual, el trabajo social de grupos y el trabajo social de comunidad. Cuando yo voy a ayudar a resolver o a proporcionar la herramienta
para mi usuario para que resuelva su problemática, bueno, yo no puedo llevarle a un solo individuo lo mismo que le voy a llevar a toda una comunidad. Entonces yo debo de desempeñar en mi contexto específico el conocimiento preciso. Esos serían los ejemplos que podemos utilizar. Si yo voy a, a utilizar el proceso metodológico para la atención individualizada para una sola persona, pues definitivamente si va a haber una enorme diferencia si yo voy a trabajar con una comunidad que es toda una colonia o toda una ciudad. Las necesidades son diferentes y yo debo de tener mi competencia bien definida para poder saber cuándo utilizar el proceso individual y cuándo utilizar el proceso de grupo o de comunidad. Las competencias laborales tienen normas establecidas. Según Ibarra, 2001, son elaboradas de acuerdo a las prescripciones y requerimientos de los sectores productivos y profesionales. Así, una norma técnica de competencia laboral es el conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas que son aplicados al desempeño de una función productiva a partir de los requerimientos de calidad esperados por el sector público. Las normas específicas describen las habilidades y aptitudes necesarias en mi lugar de trabajo. Se busca al elaborarse que sean comunes a cada profesión, sector laboral o rama productiva. Yo no tengo las mismas normas de competencia como trabajador social que las normas de competencia que tiene un contador. Son completamente diferentes. Cuando yo me enfoco a lo que es el área social completamente, a la comunicación, el contador se enfoca al área económico-administrativa. Son cuestiones completamente diferentes. Las competencias se caracterizan por explicar con base a resultados lo que debe suceder en el lugar del trabajo. Perdón, las normas se caracterizan por explicar con base a resultados lo que debe suceder en el lugar de trabajo, describir lo que la persona debe de ser capaz de hacer, describir los criterios para juzgar si lo que se hizo estuvo bien hecho y las condiciones donde se demuestra la aptitud, para reflejar las destrezas y habilidades requeridas para un desempeño eficiente de la función laboral. Por ejemplo, hacerlo con calidad, eficiencia y seguridad. Mostrar la capacidad de responder a los cambios tecnológicos y métodos de trabajo, haciendo particular énfasis para que el individuo pueda transferir la competencia de una situación de trabajo a otra. Si yo soy eficiente en esta actividad de mi trabajo, obviamente, y lo hago bien, la que sigue, que es más evolucionada, me va a ser más sencilla y voy a hacerlo mucho más pronto y más fácil que alguien que no ha terminado esta actividad, que definitivamente debe de ir primero que la siguiente. Las características de las competencias básicas también deben de tomarse muy en cuenta, que son integradoras, que deben de tener conocimientos, capacidades, actitudes, valores y emociones, y se combinan, son integradas, son holísticas, un carácter contextual, que se concretan y se desarrollan en diferentes situaciones. Cuando yo trabajo con la metodología de comunidad, no puede ser lo mismo una comunidad urbana que una comunidad rural. Y entonces, pues el contexto es completamente diferente. Debo de manejar siempre con la dimensión ética, donde se nutren de las actividades, valores y compromisos que los sujetos van adquiriendo a lo largo de su vida en el desarrollo de su profesión. Plasticidad y flexibilidad para adaptarse al contexto cambiante y permitir la transferencia. Ejemplo claro, la situación de pandemia que estamos viviendo hoy. Cómo trabajábamos antes con los estudiantes de manera presencial
cómo batallamos, cómo a lo mejor para algunos maestros fue sencillo porque ya lo manejaban, pero para otros nos fue muy complicado adaptarnos a estar aquí, a grabarnos haciendo una presentación, tal vez hacérselas más dinámica, más fácil, más sencilla, más atractiva para que le prestaran atención. Carácter reflexivo, porque suponen un proceso permanente de reflexión para armonizar las intenciones con las posibilidades de cada contexto. Un carácter evolutivo, se desarrollan, perfeccionan y amplían o se deterioran y restringen a lo largo de la vida. O sea, vamos cambiando nuestras competencias de acuerdo a las necesidades que vamos teniendo en cada momento de nuestra vida como personas. Hay niveles jerárquicos de las competencias tienen diferentes niveles jerárquicos. ¿Cuáles son ellos? Si hablamos del nivel básico, podemos decir que el nivel de rendimiento está relacionado con las competencias fundamentales, con las básicas. Las actividades las realizamos de forma mecánica. Pues si ponemos un ejemplo es comer, dormir, necesitamos agua, tomamos agua, respiramos mecánicamente sin darnos cuenta. Existe una menor autonomía y no la reflexionamos, o sea, no reflexionamos lo que estamos haciendo. Realmente, por ejemplo, para respirar no creemos que necesitemos un conocimiento más allá. No todos andamos haciendo meditación, yoga para aprender a respirar mejor. Entonces, esas son el nivel jerárquico más básico. Después viene el nivel medio, donde implica un comportamiento laboral más flexible y de mayor autonomía, donde yo debo de improvisar lo que va sucediendo en el contexto que tengo y debo de solucionar otras situaciones diferentes. Se muestran conocimientos y habilidades técnico-profesionales adquiridos de manera concreta, estudiados específicamente para eso. Por ejemplo, un técnico en enfermería pues va a saber cómo aplicar una inyección y va a saber diferenciar cuando es intramuscular y cuando es intravenosa. Entonces ya es otro nivel de competencias. Existe para el nivel alto ya una definición de estrategias de planificación para desempeñar de manera más eficiente estas competencias. Ya conllevan una estructura más evolucionada, más elaborada para poderlas hacer. A medida de que vamos subiendo la competencia, de que vamos subiendo los conocimientos necesarios para ejercer esa actividad, esa función y hacerlo bien para que sea competente, van a poder cambiar su peso específico y la posición de importancia que deben de tener cada una de ellas. Las características de las competencias son integradoras, transversales, dinámicas, favorecedoras de la transferencia de aprendizajes funcionales y son básicas, son imprescindibles para la vida en sociedad. A los estudiantes de la educación media superior, la educación basada en competencias les permite conocer las competencias genéricas. Y yo les digo a los chicos, son 11 competencias genéricas que tenemos para nuestra vida. Una de ellas es poder lograr un trabajo colaborativo, un trabajo en equipo. Cada una de estas competencias, pues va teniendo, de estas 11 competencias, va teniendo sus atributos. Un atributo principal del trabajo colaborativo, del trabajo en equipo, es saber escuchar, es saber delegar responsabilidades de trabajo. Otra de las competencias genéricas para los estudiantes es se autodetermina, se conoce y cuida de sí mismo. Y la verdad es algo que hacemos, no sabemos que esa es una competencia, por eso no lo hacemos en un nivel superior, lo hacemos de la manera más básica. Ni siquiera nos vamos al nivel medio, muchísimo menos al nivel superior. Entonces,
Cuando ellos ya conocen, cuando ellos ya saben lo que deben de hacer, lo que conlleva esas 11 competencias, pues van evolucionando como seres humanos y les va sirviendo para la vida. Obviamente, cuando es un trabajo, pues ya estamos hablando de competencias disciplinares y de competencias profesionales y ya conllevan eh, el desarrollar los niveles, todos los niveles para poder ser competentes y ya se evalúan y son comparadas con las normas establecidas de las que hablamos anteriormente. El porqué del surgimiento de la educación basada en competencias. La EBC se originó en los países industrializados en el ámbito laboral entre fines de los años 60 y principios de los 70 del siglo pasado. En los 80 se consolida y es en los 90 cuando logra su expansión generalizada, incluido nuestro país. Una de las razones, quizá la más importante que propició el desarrollo de la EBC, fue la problemática educativa que se vivía en ese momento y que hoy en día todavía se sigue viviendo, porque muchos de nosotros, empezando por la parte de abajo, los docentes, creemos que, o sea, no es nada importante que los chicos sean competentes, no es que se lleven el conocimiento y que hagan con él lo que quieran. La gran mayoría de los maestros antiguos, de los maestros que ya tienen 25, 30, 35 años de servicio, pues resumen que no es tan importante este tipo de educación. Sin embargo, hoy en día es una época de cambios independientemente de la revolución informática que traemos encima, de las nuevas tecnologías, de la forma de que nos comunicamos con nuestros estudiantes nada más, de la globalización que está, el aprendizaje hoy en día para los estudiantes es completamente diferente. Debemos de atraerlos para poder sembrar en ellos el querer saber para ser competentes. Si algo caracteriza el tiempo actual son las profundas y rápidas transformaciones en el modo de vivir y producir, derivados de los avances científicos y tecnológicos. Estos cambios de hoy en día son de tal magnitud que han sido catalogados como una tercera revolución industrial, que al igual de las anteriores, modificará radicalmente nuestra civilización. Con pena, pero le platico maestra, que al inicio de esta pandemia, yo que creía que más o menos dominaba las tecnologías de la comunicación, empecé a pedirles a mis estudiantes que me hicieran trabajos electrónicos y que me hicieran diapositivas y que me hicieran presentaciones. Y de repente me mandan en un video y de repente me dicen que lo subieron en un TikTok y de repente hacemos proyectos y les digo súbanlo a Facebook. No, maestra, eso ya está anticuado. O sea, ¿por qué no lo hacemos en Instagram? ¿O por qué no lo hacemos? Y me empiezan a mencionar tantas cosas de las nuevas tecnologías que desconocía y eso me obliga a evolucionar. Y si hablamos de revoluciones industriales, la primera se produjo por la introducción de la máquina de vapor y nos sirvió para el transporte de las personas mucho más rápido. La segunda estuvo basada en el uso del petróleo y la electricidad, lo cual vino a darnos muchísimo más comodidades a todos los seres humanos. La actual es la informática y las nuevas tecnologías y ha ocasionado, entre otros efectos, un mundo interdependiente donde tenemos la capacidad de comunicarnos instantáneamente con otras personas en cualquier parte del mundo y poder realizar transacciones financieras o comerciales sin importar barreras nacionales de otro tipo. El impacto tecnológico está modificando de manera importante los modos y la práctica laboral. Y creo que esta tercera revolución industrial, va a durar muchísimo tiempo y tenemos que evolucionar. Y por último vamos a hablar de lo que es la educación, la enseñanza tradicional y la educación basada en competencias. La tradicional nos hablaba que estaba centrada en los contenidos teóricos. Hoy en día
la educación se centra en el desempeño, en el cómo voy a hacer mi trabajo, qué voy a hacer con ese conocimiento que adquirí, cómo lo voy a trabajar, cómo lo voy a manejar, qué me va a permitir hacer ese conocimiento. Los contenidos los determinan las disciplinas académicas para la educación tradicional, y para la basada en competencias, los contenidos los determinan las exigencias del mercado laboral. Hoy es importante que la empresa me diga qué necesita para poderle ofrecer mis profesionales. Ya no es yo esto te voy a dar y tú haz con él lo que quieras. No, ahora ellos dicen, no, es que yo ocupo esto. Tú me lo puedes dar, si no, viene otro. La tradicional estaba orientado por la oferta, es decir, por las necesidades de la institución educativa o de los docentes. Por ejemplo, cuando yo inicié a trabajar en el CETIS 22 hace algunos años, hace como 30 años, había bastante carreras técnicas sobre refinación del petróleo, sobre la petroquímica, sobre la explotación petrolera. Hoy en día eso ya no se utiliza. Hoy en día estamos trabajando en el área de la salud bastante, estamos con las energías renovables, con las energías alternas, completamente diferentes, porque estamos orientándonos por la demanda del campo de trabajo o por las necesidades e intereses de los estudiantes. Hoy los estudiantes no quieren saber cómo van a explotar un subsuelo, cómo lo van a cavar para sacar un petróleo. O sea, hoy en día ellos tienen otras maneras diferentes y ya esa carrera no les interesa. Hoy quieren saber sobre energías renovables. En la tradicional primero impartimos la teoría y después la práctica si se puede. Hoy en día en las competencias la ejecución es el centro del proceso institucional y en ella se converge lo teórico, procedimental y actitudinal. Con lo que yo tengo, con mi conocimiento, ¿qué voy a hacer? O sea, sí es importante adquirir ese conocimiento, pero ¿qué voy a hacer con él? ¿Qué es tan importante que lo voy a transformar? ¿De qué manera lo voy a transformar? En la tradicional la enseñanza está centrada en el profesor. O sea, es básicamente lo que yo diga, lo que yo te exponga, apréndetelo y de aquí viene el examen. Aquí yo debo de evolucionar y planificar de tal manera que mi estudiante pueda adquirir el conocimiento y tenga lo preciso, lo que necesita, lo que requiere él en su forma de aprender diferente a su otro compañero. Si yo doy técnicas e instrumentos de la metodología de trabajo social básico, en el grupo A y en el grupo B, no lo puedo dar de la misma manera, porque primero hago mi investigación de contexto y determino que en este grupo los chicos que hicieron su curso propedéutico lo aprendieron muy bien. Entonces ya me voy nada más a la elaboración de las técnicas y a la aplicación a la elaboración de los instrumentos y a la aplicación de las técnicas. Pero este grupo no lo aprendió bien. En su gran mayoría todavía no sabe lo que es una técnica, lo que es un instrumento. Le tengo que decir cómo va a diferenciar uno de otro y cuántas técnicas tenemos y cuántos instrumentos tenemos. Entonces son conocimientos enfocados de diferente manera. En la tradicional, el ritmo del aprendizaje está determinado por el profesor o por lo estipulado en mi programa, en mi plan de estudios. El basado en competencias está determinado por el estudiante y por lo que requiere para dominar su competencia. La evaluación en la tradicional es un examen con preguntas específicas y respuestas específicas. Sin embargo, en la educación basada en competencias, la evaluación es principalmente formativa. Puede basarse en las normas de competencia si las hay, pero sobre todo en la comprobación de las evidencias para mostrar el dominio de la competencia por medio de demostraciones, de prácticas. Mis estudiantes, trabajadores sociales, van a las instituciones públicas y privadas a desarrollar las competencias y las habilidades y destrezas que han ido adquiriendo con sus conocimientos y así demostrar que son competentes en lo que están haciendo.
tienen sus listas de cotejo, sus rúbricas, sus normas para establecer la forma y el proceso de llevar a cabo cada una de las actividades que se requieren en este ámbito, en esta área del trabajo social. Creo que es una época de cambio, como les decía hace un rato. Tenemos nuevas tecnologías, pero sobre todo tenemos un nuevo contexto escolar, un contexto diferente. Hoy en día yo estoy trabajando una planeación para poder impartir una educación de forma híbrida. Voy a tener 2 días de clase con mis estudiantes presencial, con una pequeña cantidad de estudiantes, 2 días con la otra mitad del grupo, pero 2 días ellos van a tener de manera electrónica, de manera virtual, su información, su trabajo, videos con las explicaciones necesarias, con las herramientas que necesitan para adquirir conocimientos. Y en el último día, pues voy a dedicarlo para revisar todas esas actividades que ellos están haciendo o para poder ayudarle a los chicos que van un poquito más atrasados. Entonces es una nueva manera, es una revolución completamente diferente donde me tengo que apoyar con las nuevas tecnologías, donde debo de buscar información en todo el mundo porque no sé a dónde mañana mis estudiantes van a trabajar, si solamente aquí en mi país, si en toda Latinoamérica, si en todo el continente, si se van a ir a otra parte del mundo. Me encantó esta tarea. Espero que todos tengamos y hayamos adquirido conocimientos precisos para poder evolucionar como docentes, para poder elaborar nuestros programas, nuestras estrategias de manera eficiente y con las competencias necesarias. Buenas noches, muchas gracias.